Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos aquí nuevamente con nuestras clases. Estamos a punto de terminar Isaías. En el libro de Isaías estamos todavía, pero ya estamos casi terminando y estamos en el trimestre de visiones para un futuro mejor. Gloria a Dios. Entonces, estamos en la clase número 24. Por si alguno no tiene libro, siempre les damos la cita bíblica y estamos basados en Isaías 49 del 5 al 13. Y en este día tenemos como tema manifestación de la salvación universal. Gloria a Dios. Tenemos como pensamiento central, dice, la crisis del pecado universal reclama una salvación de alcance universal. Y nuestro texto áureo dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Siempre tenemos tres objetivos y el primero dice, examinar la naturaleza y el carácter de nuestra salvación. El número 2, descubrir la inclusividad de la salvación ofrecida por Dios. Número 3 dice afirmar nuestra experiencia de salvación dentro del plan de Dios. Gloria a Dios. Y como les decía, hermanos, Dios les bendiga a cada uno, siempre esperando en Dios que estén cada uno muy bien en casa, en su trabajo o donde uno se encuentre. Y aprovechamos siempre traer la palabra que Dios nos permite a través de las clases y que ha sido siempre de gran bendición para nuestra vida. Vamos a leer nuestra lectura antifonal que está basado en Isaías 49 del 5 al 13. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer ver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipe y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures a la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en caminos todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Gloria a Dios. Como les decimos, seguimos en Isaías y podemos ver que siempre el tema de Isaías, en lo que se refiere al libro de Isaías, se trata de una salvación universal, es lo que es lo que se mira más sobresaliente y emocionante. Amén, de este libro. Desde el principio de Isaías, en los primeros capítulos, siempre hablaba de la condición pecaminosa, de la condición del pueblo que Dios había escogido, su estado de rebeldía, su estado de pecaminosa, su condición en que estaba cuando Dios los había escogido para ser testigos al mundo. Entonces así vemos cómo comienza el libro de Isaías. Pero vamos viendo el transcurso que va pasando y va como hablando de la condición en que estaba el pueblo.
pero también vemos que le hace y le plantea la invitación de la salvación, de que encierra el plan de la redención también, y eso es lo que nos enseña a nosotros aquí en Isaías. Primero muestra o nos habla de la condición, se puede decir, del pueblo. De igual manera nosotros nos habla de nuestra condición en qué manera o cómo estamos viviendo, pero siempre también nos plantea sobre la redención, sobre el plan de salvación. Como dice un versículo en Isaías, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Entonces podemos ver que Isaías, él mira desde esta perspectiva, ya que se habla de la salvación gratuita, hablando de la condición del hombre siempre, para que uno venga a conciencia de cómo el hombre a veces vivimos como seres humanos, muchas veces en puro pecado, en pura rebeldía y todo, pero por eso la palabra dice, nos habla para qué, y nos muestra nuestra condición, pero a la misma vez Dios nos muestra la salvación también, y es algo algo, como dicen, maravilloso, gratuitamente. No tenemos que pagar, sino que es algo que Dios también te da gratuitamente. La salvación es algo espontáneo de parte de Dios, que te dice cómo estás viviendo a través de la palabra, cómo te miras, pero a la misma vez, como dice uno, te pone el plan de salvación para que uno lo pueda recibir si estamos dispuestos. Entonces, lo que podemos ver aquí en Isaías, el plan de salvación también. Entonces vemos que aquí vemos la palabra de Dios, que no solamente se refería al pueblo de Dios que Dios había escogido, sino que también hoy en día para nosotros, que también estamos oyendo su palabra y nos puede traer a conciencia en qué situación vivimos. Gloria a Jesús. Y sabemos que Dios aún muestra su misericordia día a día para con la humanidad y para cada uno de sus hijos. Es un Dios mostrando su misericordia, porque dice, como pueblo tiene uno, está entre las garras del enemigo, o las enemistades que se nos pueda presentar, los opresores, aún en nuestras mentes, perturbaciones pueden venir emocionales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso produce en nuestra vida cuando uno se separa de Dios, cuando uno se aparta de Dios. Eso es lo que causa cuando uno se separa de Dios, emociones muy fuertes en nuestras personas, tenemos problemas, situaciones y todo eso. Eso se produce siempre en el ser humano cuando uno se aparta de Dios. Entonces lo que podemos ver ver claro aquí es que el hombre debe de entender y ver y saber que nosotros no podemos obtener la gracia de Dios, la salvación de Dios, porque seamos geniosos, porque seamos inteligentes, porque soy rico, porque soy el mejor. Nada de eso podemos obtener la salvación. La salvación es totalmente gratuita y para todo aquel que abra su corazón y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces sabemos que cuando uno se aparta o nos apartamos más bien de Dios, nuestra mente se llena de totalmente cosas, hasta que nos llena de opresión, de perturbación, de todo aquello. Por eso dice un versículo, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento permanece y confía en el Señor. Una vez que nosotros permanecemos en el Señor, Él nos guarda en completa paz y toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y no hay nada que quiera o que tenga más poder para perturbarnos. ¿Por qué? Porque Él nos guarda en completa paz. Gloria a Jesús. Y esto nos da a entender entonces que nuestra salvación no lo podemos obtener porque seamos mejores, porque seamos ricos, porque soy el preferido. No, es algo que Dios lo da gratuitamente para todo aquel que reconoce su condición como pecador y lo acepta como su Señor y Salvador. Entonces nosotros tenemos que poner siempre nuestra mirada en el Señor. A eso nos manda la palabra, de que pongamos, dice, nuestra mirada en Él,
y confiemos en Él, y que todas las provisiones que Él ha prometido por nosotros, en nuestra obediencia, podemos tenerlo. Gloria a Jesús. Entonces y así podemos tener esa salvación que nos brinda, porque dice la palabra que porque por gracia soy salvo, dice porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. No porque tú puedes obtenerlo a la manera que tú lo quieras agarrar. No, es por gracia. Somos inmerecedores, pero por su gracia, por su amor, por su misericordia, Él nos limpia, nos perdona y nos da esa oportunidad de obtener la salvación. Gloria a Jesús. Entonces nos damos cuenta que no podemos obtener la salvación a la manera que nosotros queremos. No, es gratuitamente, pero solo tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores, de que le fallamos, y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces pudimos ver que Isaías nos habla desde nuestra condición al principio, y luego nos plantea la salvación a través de nuestro Señor. Gloria a Dios. Veamos el punto número 1, es selección del Redentor y declaración de propósitos. Isaías 49:5. Leamos, el Redentor es investido con autoridad celestial. Entonces aquí vemos que dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para engrandecer a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Gloria a Dios. Podemos ver el inciso A, dice, es Dios quien siempre toma la iniciativa en su sabiduría eterna. Él es el quien selecciona el instrumento, quien Él quiere usar, quien Él quiere traer para que, como el ser humano, para traer la salvación. Cada uno de sus hijos, Él es el quien escoge para ser instrumento, para llevar la palabra de salvación, para llevar la palabra que pueda oír el ser humano, a todos los que puedan estar a nuestro alrededor. Entonces vemos que es Dios quien hace la iniciativa, no nosotros de decir yo quiero, no, es Dios, dice, quien escoge, quien va a ser el que use la vida de esa persona para llevar el plan de salvación, y eso es lo que vemos aquí, que dice que Él es el quien lo escogió desde el vientre, como dice un versículo, Él me formó desde el vientre para ser su siervo. Amén. Entonces podemos ver que Él es el que nos escoge desde un principio, desde antes que naciésemos. Dios ya nos miró, ya nos apartó, ya nos escogió con planes y propósitos. Dice otro versículo en Jeremías, dice, antes que yo te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y que es lo que decía Jeremías, no, yo no puedo porque soy un niño. O sea, tenemos temores y todo. Entonces, aquí lo que nos dice aquí es que en nuestra ignorancia como ser humano, a veces cuando Dios nos llama a hacer algo, a veces decimos, no puedo, no lo quiero hacer porque tengo miedo, o porque no entiendo, o porque no soy capacitado. Entonces podemos ver que lo que Dios tiene para tu persona no se basa en eso, de decir, no, es que sí es inteligente, o sí es merecedor de que yo lo use. No, en esas cosas Dios no se basa. Solamente Él es el quien escoge, y Él es el que nos va capacitando con el propósito de hacer su voluntad, y de que nosotros llevemos la palabra de salvación. Entonces podemos como ser humanos tener tantas excusas de decir, Señor, es que yo no puedo, Señor, como decía Moisés, es que yo soy tartamudo, y yo no. Aquí Jeremías decía, es que yo soy un niño, yo no voy a poder. Entonces las excusas para Dios no es válido, porque Él es el quien llama, Él es el quien te escoge, Él es quien te capacita, Él quien te va enseñando a través de su palabra, te va y nos va instruyendo cada uno. Entonces podemos ver que como dice uno, las excusas que podamos ponerle a Dios no es válido para Él, porque Él dice que desde el vientre va escogiendo a Dios el vaso que va a ser quien va a usar. Por ejemplo, aquí decía, yo
te escogí para ser profeta desde el vientre, te santifiqué. Entonces podemos, Dios, que cuando Dios tiene planes con tu vida, con mi vida, no va a haber manera que nos escapemos, siempre y cuando que nos pongamos en su voluntad. Le decimos, Señor, mira, tú sabes mis temores, tú sabes lo que yo pienso y no siento ser capacitado, pero aquí estoy, Señor. Y eso es lo más maravilloso, que podamos decirle a Dios. Dice otro versículo en Oseas 11, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando Israel era muchacho, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 1:1. Entonces podemos ver que de maneras que Dios no ha puesto la salvación en juego con la voluntad o la capacidad de la humanidad o del ser humano, sino que Él toma la decisión y no porque diga, este sí es fuerte y va a poner en esa manera la salvación en juego o a la voluntad del ser humano. No, Él es el quien escoge, al ser como dice, el vaso, quien va a ser útil para su obra. Entonces no vemos aquí que Él escoge el capacitado, el que es rico o el que sea el mejor. No, en eso Dios no se basa en ninguna manera. Gloria a Jesús. Y vemos que aquí también nos habla que mientras Dios a veces se hablaba de su pueblo, cuando más Él los llamaba como dice uno, a que se acercara a Él, dice que el pueblo siempre cerraba sus oídos y cada vez más se alejaba, en lugar de que se viniera más o que se acercara más a Dios. Dice, más mientras yo más los llamaba, más se alejaba. Hoy en día de esa misma manera, mientras Dios más nos habla a través de la palabra, que nos acerquemos, que le busquemos, estamos actuando igual como el pueblo que Dios había escogido, el cual había venido especialmente a buscar. En lugar de acercarse, más se alejaba. Y esa misma manera estamos viviendo hoy en día también. Mientras Dios nos llama, nos habla, que estemos, como dice uno, a cuentas, a servirle, siempre más vamos alejándolo. Y pidamos a Dios que ponga hambre y sed de Él en nuestra vida, para que cada vez que nos hable su palabra nos acerquemos y no nos alejemos. Gloria a Dios, porque Él lo que quiere es que le sirvamos, que seamos su siervo y sirvamos llevando la palabra, y sirvamos de ser ese instrumento que Dios ya nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Imagínense, ustedes no se pensaban estar, digamos, haciendo algo para Dios, y tenemos ese gran privilegio. Tenemos que ser, como dice uno, agradecidos en que Dios se haya fijado en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que también Dios como llama, como dice, trae a su Hijo con un plan, un propósito a esta tierra, y a través del Espíritu Santo daba, como dice, la palabra se me fue, de que decía, Él es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, el que Dios lo había llamado, Dios lo había escogido, y es una afirmación, es la palabra que buscaba yo, una afirmación. Cuando se oía la voz del cielo, afirmaba que era Jesucristo quien había mandado a esta tierra con planes, con propósitos, para que hiciera su voluntad de Él. Y podemos ver que desde el cielo, dice, se oía esa voz con estruendo, dando a entender que Él lo había escogido, que Él lo había seleccionado para ejecutar el plan de salvación nuestro. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos y no había oportunidad de volver, como dice uno, a restaurar esa comunicación con Dios, el ser humano con Dios, pero por eso ha escogido a Jesucristo, para que se restaurara esa comunión con el Padre. Y por eso dice que Dios afirmaba a través de su Espíritu con un voz fuerte, de decir, este es mi Hijo amado, quien Él tenía el plan de salvación. Gloria a Jesús. Entonces la salvación del hombre es a través de un Salvador divinamente escogido, y Jesucristo fue escogido especialmente para hacer ese sacrificio, el único y el verdadero, del cual ya no íbamos a tener que hacer sacrificios cada año ni nada. Una vez que hizo el sacrificio Jesucristo, una vez fue para siempre. Entonces ahora sabemos que nuestra salvación es a través de Jesucristo, pidiéndole perdón, que nos limpie de nuestro pecado y podamos ser su hijo y vivir para Él. Y así tengamos esa oportunidad de estar en ese lugar que ha ido a preparar con nosotros. Entonces sabemos que también dice, esta unción celestial es la que
dignifica la persona del Redentor con autoridad sobrenaturales. Dice reyes y profetas, también podemos ver que también así como mostraba, eran ungidos por Dios antes de comenzar su ministerio. Cuando Jesucristo fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma para mostrar que Dios había aprobado, como dice, había presentado a su Hijo que Él había escogido. Entonces, en el tiempo, en el Antiguo Testamento también vemos que cuando eran los reyes, los sacerdotes eran escogidos, o los profetas eran escogidos, dice que eran ungidos también. ¿Para qué? Para como señalar que Dios los había llamado y para hacer lo que Dios tenía planes en sus vidas. Y podemos ver cuando Dios le manda a Elías que vaya y unja a Eliseo. ¿Para qué? Para que ya él iba a seguir, como dice uno, llevando la palabra de Dios. Entonces podemos ver que es Dios quien escoge, Dios es el que llama a su servicio, y también les da la unción para distinguir a sus siervos. Cuando Dios te llama, te unge con su Espíritu Santo y Él está ahí contigo. ¿Para qué? Para mostrar que Él es el quien te ha llamado y poder tú hacer su voluntad. Y que no digas, es que yo, o es que yo. No, es Dios quien te unge con su Espíritu Santo. Dios es el que nos da la sabiduría, el entendimiento y podemos hacer lo que Él nos manda y no nosotros mismos. Gloria a Jesús. Por eso dice también en Hebreos, dice que nos convenía uno que fuese santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía que nuestro Salvador, dice, fuere sin mancha. Jesucristo vino a este mundo, pagó por nuestros pecados, llevó todo el dolor, todo el desprecio, todo lo que le quisieron hacer por nosotros, pero dice que nos convenía que fuera alguien sin pecado, sublime, más que los cielos. Maravilloso nuestro Señor Jesucristo, siendo inocente, tuvo que pagar un precio tan grande por nosotros. Entonces yo creo que en recompensa de ese gran sacrificio es nosotros servirle a Él, buscar de Él, hacer, como dice, darle todo nuestro corazón para que no sea en vano su sacrificio. Gloria a Dios. El inciso B dice características de su misión redentora, el 6. Gloria a Jesús. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces podemos ver aquí la misión asignada al escogido de Dios comienza con la restauración de Israel. Dios quiere hacer que su pueblo se vuelva hacia Él. La afirmación que sigue revela el rechazo del Mesías, estimado en los ojos de Jehová, pero no en los de su pueblo. Sabemos que desde un principio, cuando Jesús vino por su pueblo, dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Podemos ver que no lo reconocieron como el Hijo de Dios, no lo reconocieron como el que había sido enviado por el Padre, no lo reconocían como el Mesías. Entonces fue rechazado totalmente. Y aquí nos da un versículo que le dice también a Isaías que no se desaliente, que no se preocupe, porque muchas veces el siervo de Dios, el líder de Dios, quien Dios ha puesto al frente, y mira su esfuerzo, mira su trabajo, su empeño por hablar la palabra, por dar la palabra, y ver que el pueblo no obedece, ver que el pueblo, como decía aquí, en lugar que se acercaran más a Dios, más se alejan. A veces trae desánimo, a veces trae, como dice, tristeza, desaliento. Entonces por eso aquí en Isaías 49 también le daba a entender que no se preocupara, que no se sintiera mal, porque a veces en lugar de que el pueblo respondiera, cada vez se alejaba más de Dios, que en lugar que buscaran a Dios, cada vez más se alejaban. Entonces le decía que no sé como dice, no, aunque te doliera, aunque te entristezca, no te desalientes. Lo que él le da a entender aquí es que Dios, Él estaba con él, Dios está con él. Y de igual de esa manera con los siervos, no se desalienten los siervos del Señor. Sé que es triste a veces como ver cada vez seamos pocos, el querer buscar de Dios,
Entonces uno hay que, como quiere, esforzarse, dar la palabra de lo que Dios ha dado y pedir misericordia por los que se alejan en lugar de acercarse. Aquí un versículo dice: oh cielos, escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué sucede con el pueblo? Muchas dicen: no obstante, este pueblo dice, no tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Jeremías 5:23. Podemos ver que Dios cómo nos habla, Dios nos enseña a través de su palabra, y muchas veces estamos como estos, como el pueblo también de antes, nos rebelamos contra Dios, en lugar de acercarnos, todavía nos molestamos, tanto que Él nos ha dado todo, tanto que Él ha cuidado de nosotros. Y esta condición espiritual del ser humano, de una iglesia, de miembros, podemos ver que esto le duele al pueblo, como dice aquí en Isaías, le dolía que al ver, en lugar de acercarse, irse más. Entonces todo esto le duele a los siervos de Dios cuando están al frente llevando la palabra, dando la palabra, como dice uno, alimentando a alguien y no quiere comer, alimentando a alguien y no quiere comer, y la condición del que no quiere comer, que no recibe, se ve desnutrido totalmente. ¿Por qué? Porque no se alimenta de la palabra de Dios. Así nos podemos ver nosotros si no hacemos caso, si nos ponemos rebeldes, si nos apartamos, como dice aquí en Jeremías 5:23. Dice: por esto Dios se adelanta para asegurar que su siervo no se desanime por la insensibilidad del pueblo, porque muchas veces somos tan insensibles, no entendemos, no comprendemos, y cerramos totalmente nuestro oído y no queremos entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. El plan de Dios es que nos salvemos, que no nos quedemos, que no nos apartemos de Él, pero somos muchas veces tan insensibles y no queremos entender lo que Dios nos habla. Gloria a Jesús. Entonces podemos, dice, ver en el versículo 6, una revelación de una visión universal en las palabras: poco es para mí que restaures a Israel. Dice: también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, de manera que podemos ver aquí que la salvación no era solamente exclusiva para Israel, sino para toda la humanidad, para todo aquel que lo recibe en su corazón. Esta sentencia se fue, como dice, hecha fuerte en los labios del Señor cuando nos manda o nos dice, ¿verdad? El versículo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces vemos que no solamente era para el pueblo de Israel, sino que también nosotros hemos alcanzado esa salvación también, nosotros también. Y es necesario que el evangelio se predique antes todas las naciones. Por eso tenemos ese mandato. Cada uno de los que nosotros hemos ha recibido a Jesucristo, tenemos ese mandato de predicarle el evangelio a quien se nos atraviese. Muchas veces no podemos hablar tanto, pero tan solo decirle: Dios te ama, Jesucristo te ama, tienes planes con tu vida, y de esa manera estamos predicando el evangelio, hablar de Jesucristo, porque dice que Jesucristo, dice el Padre, que el Padre dio a su Hijo, como es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él crea, no se salven, más se llame. Interrumpí sola. Ya conocen el versículo de San Juan 3:16, ¿verdad? Que Él dio su Hijo amado para que todos nosotros, quien creamos en Él, tengamos vida eterna en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos entender que Jesucristo vino para hacer luz, para revelarse a los gentiles, y eso somos nosotros. Entonces podemos ver que, y gloria a Dios por su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Dice: por tanto, nosotros como depositarios de la promesa somos encargados de la palabra de reconciliación para todo el mundo. Esta misión redentora no concluye hasta que la trompeta suene y los redimidos sean arrebatados para estar con el Señor. Mientras todavía Jesucristo no ha venido, mientras todavía no han sonado las trompetas, todavía tenemos que llevar la palabra.
Todavía nosotros tenemos que predicar, tenemos que anunciar el plan de salvación mientras todavía no suene la trompeta. Una vez que eso se llegue, la trompeta suene, pues ya no vamos a tener la oportunidad de poder predicar, pero mientras tenemos que predicar la palabra de Dios. Si hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, tenemos que dar también esa oportunidad de que el que no ha conocido también tenga la oportunidad de ser salvo a través de Jesucristo. Gloria a Dios. El punto número 2 dice el costo moral de nuestra salvación. Isaías 49, 7. Dice la humillación como instrumento de redención. 49, 7. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, reyes, y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Gloria a Jesús. Dice la humillación como instrumento de redención. Entonces podemos ver que la salvación no es un acto de imposición. Cuando uno va a la iglesia, no te imponen, acepta nada de que te impongan, sino dice que fue Dios expuso la vida de su unigénito. Entonces, por ejemplo, vemos que no es una imposición, sino fue una exposición. Dios expuso la vida de su unigénito Hijo, apelando a nuestra conciencia pecaminosa y a nuestro corazón rebelde. ¿Para qué? Para que aceptemos y veamos a quien ya pagó la vida, como es nuestra salvación. Apelando, cuando Jesucristo fue expuesto, es para apelar nuestra conciencia, para que nosotros podamos reconocerlo como el quien ya pagó un precio tan grande por nosotros. Lamentablemente el pueblo a quien fue, acuérdense, a quien fue enviado Jesucristo, lo rechazó, lo golpeó, lo despreció, lo vituperó, no creyeron en él, no creyeron como el enviado de Dios. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Tú puedes decirle a una persona, Jesucristo ya vino a dar su vida por ti, Jesucristo ya pagó el precio por ti. Solamente tienes que aceptarle en tu corazón, solamente tienes que reconocer tus pecados. Y la gente, estamos en ese mismo tiempo también rechazando, se sigue rechazando, se sigue menospreciando el sacrificio de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo. Y hoy en día, estamos en ese mismo igual. Gloria a Jesús. Que Dios tenga misericordia y el hombre abra su corazón al ver ese ¿cómo se dice? Ese cuadro del que Jesucristo vivió por nuestra salvación, o por limpiarnos de nuestros pecados, como dijo la palabra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Y de esa misma manera estamos igual como el pueblo de Israel rechazó. Todavía estamos rechazando muchas veces a Jesucristo. Todavía el ser humano no quiere entender el plan de salvación. Cuando Jesucristo no te está obligando, solamente se está presentando, exponiendo su vida delante de ti, y ver el sacrificio que hizo. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que fuera, como dice, una imposición de jalar, como dice, de las greñas o del brazo, de tal manera, y decir, acéptalo. Pero de nada nos serviría, o de nada pues sirve de que pongamos a fuerza a alguien que acepte a Jesucristo. Si no le va a entregar su corazón, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no va a vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que va a seguir haciendo y deshaciendo de su vida como la persona quiera. Entonces podemos ver que como dice, no ayudaría nada que de esa manera, que más, como dice, no, como sabemos que ya el día se acerca, eso quisiéramos muchas veces hacer, pero está en el ser humano tomar esa decisión de tan solo aceptar y abrir su corazón. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver, dice, en aquel a quien Dios honró como su hijo, el mundo lo menospreció, lo escarneció y lo crucificó. Ustedes saben que Dios se dio hasta la muerte. Jesucristo se despojó de su reino, se despojó de estar, se puede decir, en lo celestial, para venir a tomar en forma de hombre. ¿Para qué? Para ser semejante al ser nosotros, ser humano, y para llevar ese precio tan grande.
y no se aferró a quedarse allá, como dice uno, allá al lado del Padre para no sufrir. No se aferró a decir mejor no voy, no, sino que Él se despojó de su reino, se despojó de todo y vino a ser semejante a nosotros, exponiendo su vida por amor a nosotros, entregando su vida por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que se hizo, como dice uno, 100% hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no hasta ahí dice, sino hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros sabemos que aquel que moría en la cruz, dice que era de los malhechores, de lo peor, de los peores, los que morían solamente en la cruz. Imagínense, Jesucristo se hizo, como dice uno, de lo peor por nosotros. ¿Para qué? Para darnos una vida mejor. ¿Para qué? Para tener una salvación a través de su vida, a través de su muerte. Y todavía aún así tenemos, como dice uno, el descaro de rechazarlo. Todavía tenemos el descaro de menospreciar aún su palabra cuando nos está hablando. Todavía nos sentimos todavía como que si nosotros hacemos y lo que queramos y a quién le va a molestar o a quién sabemos que ya alguien sufrió por ese pecado que nosotros todavía cargamos muchas veces y ya Jesucristo lo pagó. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer ese gran sacrificio de aquel que vino a dar su vida por nosotros, a hacerse de lo peor por nosotros. Tenemos que agradecer tanto a Dios de que ya no tengamos nosotros que sufrir de esa manera. Aún sufrimos desprecio, sufrimos, pero se dice, porque dijo Jesús, si aún hicieron todo eso conmigo, aún ustedes van a tener también esos momentos que los desprecien, que los critiquen, que los traten mal. Sí, pero ahí voy a estar con ustedes. Y esa es la gran bendición, que no estamos solos. Jesucristo está con nosotros para fortalecernos, ayudarnos y seguir adelante. En Isaías 53 habla totalmente de nuestro Señor, como Él pagó el precio más alto para rescatarnos, para la redención del ser humano. Y aún habla, si usted puede leer, para no leerle todo el capítulo del 53, usted ahí se da cuenta cómo fue la vida de Jesucristo, cómo pagó, cómo llevó, cómo cargó el dolor, cómo fue despreciado, cómo fue escarnecido, cómo fue arrancado su barba, cómo dice uno, la humillación que ni siquiera uno en nuestra mente puede decir, ese se lo merece, ese enemigo mío se merece ese maltrato que Jesucristo pasó por nosotros. No, nadie merecía eso, ni Jesucristo, siendo el inocente, siendo el más puro, siendo el más obediente, no merecía pasar esa situación, pero Él lo hizo por amor a nosotros, para tener nuestra salvación. Dice que como cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca ni siquiera para defenderse, ni siquiera para decir yo no merezco pasar esto, sino al contrario, lo hizo con amor. Dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca para nada, entregó totalmente su vida, siendo inocente, puro, santo, sin mancha. Todo lo hizo por amor a nosotros. Y así se cumple ese gran sacrificio de Cristo a la visión de extender la salvación hasta lo postrero de la tierra. Para todo ser humano está la invitación del sacrificio de Jesucristo, para que tome ese privilegio de tomar la salvación, y gratuitamente, no tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada más que obedecer una vez que entregue su vida a Jesucristo. Gloria a Jesús. Tomando Él la consideración de tal humillación es que el escritor habla en hebreo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué tan grande? Porque solamente Jesucristo pudo pagar ese sacrificio para nosotros tener esa salvación, donde nosotros nada más tenemos que abrir nuestro corazón. Gloria a Jesús. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Una vez que aceptamos a Jesucristo, tenemos que cuidarla con todo, como lo más preciado de lo que tenemos. ¿Para qué? Para no perderla, para no apartarnos
y no después ir al lugar terrible por ignorar el guardar, de tener que guardar y cuidar mucho. No descuidemos nuestra salvación. No digas yo acepté a Jesucristo y puedo vivir como me dé la gana. No, porque la puedes perder también. Gloria a Jesús. La cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Jesucristo, a través de ellos, de él, podemos ver el plan de salvación, y ahora nosotros lo oímos o fue confirmada por los que oyeron, por los que caminaron con él, y ahora a través de ello podemos nosotros leer la palabra. De esa manera nosotros nos damos cuenta también a través de la palabra todo aquello que se escribió. Dice, la humillación del Redentor demanda la nuestra ante él, el reconocimiento de la eficacia de su sacrificio para nuestra redención. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos como y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ahora mucha gente, Filipenses 2, 10 al 11, ahora mucha gente no quiere reconocer, pero un día se doblará, como dice aquí, toda rodilla delante de él, y reconocerán que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Y en aquel tiempo mucha gente también va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos la oportunidad ahora de reconocerlo. Pero un día se doblará toda rodilla y confesarán que Él es el Hijo de Dios, y confesarán que Él es el Salvador, pero será muy tarde si no ahora aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El inciso B dice, la participación divina en la salvación universal, el versículo 8. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación, así dice Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, porque para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Gloria a Jesús. Dice, aquí podemos ver cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud egipcia, le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he reconocido sus angustias. Amén. En Éxodo 3:7. Entonces aquí podemos ver que cuando tú clamas a Dios, cuando tú hablas a Dios, cuando tú buscas a Dios, Él te escucha. Por eso aquí nos da este ejemplo que le dice a Moisés, cuando Dios llama a Moisés para ir a Egipto, para que saque de su pueblo de la esclavitud, dice, porque he oído su voz, he oído su clamor, he oído su angustia, he oído. Entonces por eso Dios estaba tomando, como dice, la iniciativa de ir, de mandar a alguien. ¿Para qué? Para rescatarlos. Como dice otro versículo, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas las angustias. Salmos 34:6. Entonces podemos ver, una vez que entregamos nuestra vida a Dios, en nuestras necesidades, en nuestro clamor, podamos clamar con todo nuestro corazón, y Dios nos oye. Dios ¿cómo se dice? Nos viene a ayudar. Por eso dice este versículo, este pobre clamó y le oyó Jehová. En todo tiempo que tú le clames a Dios, Dios te va a oír. Él va a estar ahí atento, sus oídos. ¿Para qué? Para escucharte y para ayudarte. Como dice aquí, dice, Él viene y te ayuda, Él te guarda, te guarda, y te daré, dice, también por pacto también. Dice, entonces toda la acción divina acompañada de hechos sobresalientes a favor de aquellos quien Él ama. Una vez que le aceptamos, trae muchas cosas, tenemos muchas, como dice, muchas bendiciones, muchos privilegios, el que no andamos solos porque Dios está con nosotros, en que no nos sentimos, como se dice, abandonados, porque Dios está allá a nuestro lado. En nuestra necesidad clamamos y Él nos escucha, y esas son, como dice uno, grandes bendiciones a favor de aquellos que han entregado su vida a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, tantas cosas, como dice, acciones de Dios que nos acompaña día a día
a favor nuestro, que nosotros amamos a Dios. Gloria a Jesús. Entonces podemos nosotros contar con la asistencia de Dios en todo tiempo. Podemos, ¿cómo se dice? Contar con su protección en todo tiempo. Podemos contar con nuestra ayuda o lo que necesitamos en todo tiempo, siempre y cuando nosotros cada día, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame, mira, esto no sé si te agrade de mi vida, quitas lo que no te agrada, ayúdame a vivir para ti. Y siempre estamos ahí pidiéndole a Dios. Y entonces podemos ver que Dios siempre también está ahí atento a nuestros clamor, a nuestras necesidades, y nos ayuda. Y nos pone en, como dice, en lugares que a lo mejor nunca pensaste. Yo sinceramente nunca pensé, pues le doy tantas gracias a Dios por la oportunidad, primeramente, de haberse fijado en mí, de haberme rescatado del dolor, de la inmundicia, de mis pecados, perdonado y darme la salvación. Y ahora pues nunca pensé ni siquiera pararme a dar gracias al frente de un pueblo tan maravilloso, y ahora mucho menos pensaba yo poder dar una clase, porque Dios no se basa, como decía al principio, en nuestra capacidad, sino si Él nos da la oportunidad, Él nos ayuda. Ha sido por su gracia, por su misericordia, y porque Él nos ayuda el poder nosotros aquí. Entonces ni siquiera yo me imaginaba estar conociendo, como es haber conocido un pueblo tan lindo, unos siervos tan maravillosos. Nunca había pensado eso ni en sueño. Y Dios, cómo podemos ver los planes que Dios tenía para nuestra vida. Puedo imaginarme que aunque ni siquiera yo nacía, y Dios ya había puesto sus ojos en mí, y ahora me toca a mí mantenerme, esforzarme para que también no pierda este gran privilegio de tener la salvación también. Entonces hay cosas que nunca hemos soñado o nunca habíamos soñado, y tenemos ese gran privilegio en las manos de Dios. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que cuando la salvación universal llegue a su consumación, los poderes de este mundo pasarán a las manos de los redimidos. Una vez que el Señor venga, una vez que eso suceda, todo va a pasar en manos de los redimidos, dice la palabra en Salmos 37, 39. Gloria a Jesús. Es lindo y maravilloso saber que nuestra vida ni siquiera teníamos conocimiento de qué iba a ser nuestro futuro, pero ahora sí sabemos cuál es nuestro futuro a través de Jesucristo, y eso es lo más lindo y maravilloso. El punto número 3 dice: bendiciones de la salvación universal, del 49, 9 al 13. El inciso A dice: la liberación como objetivo inicial, 49, 9. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tiniebla, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que Dios garantiza un trato de paz universal, en la paz entre Dios y los hombres. Sabemos que una vez que nosotros hemos llegado a Dios, o Dios nos da la oportunidad tenemos paz, una paz que a veces dentro de problemas podemos tener una paz que no entendemos tanto, pero es porque es Dios mismo quien toma el control en nuestra vida. Gloria a Jesús. Este es un pacto eterno que Él hace esa provisión para los cautivos de alma, que totalmente sean liberados. Cada uno que no ha reconocido como Señor viene viviendo, como dice uno, en cautiverio de la soledad, de la envidia, de todo aquello que te roba hasta la paz. Pero cuando uno viene a Jesucristo, dice que Él nos hace libres, nos quita toda esa opresión de estar, porque vivíamos en la oscuridad y ahora venimos a la luz que es Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Que una vez que alumbraba, que una vez que vivía, como dice uno, en tinieblas, ahora uno mora en la luz de Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo, el que alumbra a todo hombre que Él se acerque a Él, que abra su corazón a Él. Entonces sabemos que ahora Él es el que no anda uno más en tinieblas, porque ahora andamos en Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué? Es la luz del mundo. Y eso es lo que debemos de recordar siempre, que Él es nuestro Redentor, amén,
y que Él nos, como dice, nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Gloria a Jesús. Y como dice, dice la palabra que una vez que Jesucristo, dice, además si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces podemos ver que Él es el que hace totalmente liberación en nuestra vida y podemos andar, como dice uno, ahora en paz, en la luz de Cristo. Ya ahora alumbramos también donde andamos. Ahora alumbramos donde vamos pasando. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive, mora en nosotros y que Él es la luz del mundo. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Entonces el inciso B dice, la provisión divina como evidencia de su misericordia. El 10 y 11. Dice, no tendrá hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque Él tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en caminos todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Gloria a Jesús. Dice, la provisión divina como evidencia de su misericordia. Desde aquí podemos ver que Dios se ha comprometido a proveer para el bienestar de los suyos. ¿Qué le ha faltado, hermano? Nada. ¿Qué nos ha faltado? Nada. Dios ha sido tan grande, tan maravilloso, de que cada uno de sus hijos, como dice aquí, Él se ha comprometido de que cada uno de sus hijos no les falte nada, ni en la salud, ni en lo que las necesidades que se puede decir tener diario en nuestra mesa, en nuestro trabajo, en todos los aspectos. No hay nada que yo creo que nos ha faltado, porque cada vez si uno se pone a pensar, llevamos como ya más, o creo 2 años de esta pandemia, y yo cada vez me sorprendo. ¿Por qué? Porque yo he visto la mano de Dios, de que no nos ha faltado nada, nada. Su misericordia ha sido tan grande en cuidarnos en todos los aspectos, en toda esta pandemia, de todo esta que está a nuestro alrededor, que salimos y con el temor, y el Señor hasta en eso ha tomado el control de nuestros temores, porque una de esas personas soy yo, que me pone de nervios, me entra tanto temor y todo, y yo le he dicho, Señor, por favor toma el control de mí, porque tú sabes cómo me pongo, cómo me siento y todo. Y en eso Dios ha puesto su mano sobre mi vida, y en todas las áreas yo me pongo a pensar y digo, Dios ha sido tan grande y maravilloso, y porque sus promesas han sido tan, como dice uno, cumplidas en nosotros, porque yo veo que no hay nada que nos falte, por su gracia, por su misericordia, por sus cuidados. A Él sea la gloria verdaderamente, porque ha sido tan grande que Él nos ha prohibido en todas las áreas. Y yo, porque, o sea, me lleno de, como dice, de nostalgia, o de alegría, o de felicidad, de la manera como lo pueda usted ver, porque yo miro en las noticias y veo tanta necesidad, tanto aún ¿cómo se dice? Aún en nuestras mentes, tanta ansiedad, gente con ansiedad, con depresión por todas estas cosas, y cómo Dios, que nos ha llegado el momento de la ansiedad, que nos ha llegado la desesperación, que nos ha llegado el temor y todo, pero en eso somos tan bendecidos que Dios toma el control, pone su mano sobre nuestra vida y nos ayuda. Entonces, ¿qué le puedo decir, hermano? Dios ha sido tan grande y nos ha ayudado. Por eso dice la provisión divina como evidencia de su misericordia. Solo cierre sus ojos y piense, ¿qué le ha faltado? Nada, yo creo. Bueno, yo creo, porque no nos ha faltado nada en nuestra persona. Nos ha ayudado Dios en todas las áreas. Por eso yo digo, creo que nada nos ha faltado. Yo siempre a veces analizo el pueblo de la iglesia. Yo veo que todos tienen trabajo. Yo veo que todos, claro que a veces nos hemos enfermado y ahí ha estado el Señor, y ahí estamos todavía, se puede decir, con vida. ¿Por qué? Por su misericordia. Entonces, hermano, yo creo que podemos agradecer tanto a Dios
cuando sea el día de dama, el día de caballero, pase, dele la gloria a Dios porque todavía está con vida, porque todavía le mantiene con fuerza, porque no lo ha abandonado, porque su clamor ha llegado y le ha contestado, porque vive, porque respira, porque abrió sus ojos. De lo que usted, yo creo que no diga, es que no sé ni qué agradecer. Tan solo el que esté ahí parado tiene que agradecer, tan solo que se haya levantado tiene que agradecer, y que si también un día no hay comida en un día en la casa, también agradezca que como quiera todavía está con vida. ¿Por qué? Porque la comida que se comió ayer todavía le sirvió para ese día. No, Dios ha sido tan grande y maravilloso. Gloria a Jesús. Tenemos que siempre agradecer a Dios por ese gran amor y misericordia. Son sus promesas que alcanzamos a través de nosotros reconocer como la salvación de nuestra alma a través de Jesucristo. Gloria a Jesús. La salvación no solo restaura la relación con Dios, sino que además capacita al ser humano para disfrutar la plenitud de los bienes de Dios que Dios le dispensa en su amor. Qué maravilloso nuestro Dios. No nada más nos llama y nos deja ahí, como dice, a ver qué hace, cómo le hace. No, tiene totalmente cuidado de todo nosotros como sus hijos. Gloria a Jesús. Una demostración de ese cuidado divino lo evidenció Jesucristo cuando multiplicó los panes y los peces para saciar una gran multitud. Amén. Y así, de esa misma manera, yo creo que hemos tenido nosotros la bendición de que nunca se le acaba algo. ¿Por qué? Porque Dios lo multiplica. Yo he sido testigo de eso. A veces digo, he cocinado esto, he hecho así, parece que no he comido, y se multiplica tanto, y llevo muchas otras cosas más. Entonces podemos ver el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su cuidado. Gloria a Jesús. No, y si hablamos no podremos terminar nunca. ¿Por qué? Porque nunca terminaremos de contar las maravillas de Dios, lo que hace, no nada más en la casa, lo que hace afuera. Hay muchas cosas, pero les dejo para que podamos agradecer el día de damas, el día de caballero, el día de joven, el niño. Aprovechar, agradecer a Dios. Gloria a Jesús. Dice que aún nos lleva, nos conduce a manantiales de agua. Amén. A lugares donde nos llena, que es a través de su palabra. Va a haber obstáculos, va a haber momentos difíciles, va a haber y todo eso, pero sabemos que el buen pastor está con nosotros y cuidará de su rebaño. Amén. No nos va a dejar ahí, sino que dice que nos va abriendo camino donde hay dificultad, nos va abriendo camino donde el momento de sequedad nos lleva a esas aguas frescas, esos manantiales que nos produce, nos llena, nos ayuda a seguir adelante. Obstáculos quitará, nos ayudará a pasar por caminos difíciles y todo eso. Él va limpiando en los lugares dificultosos. Es lo más lindo, que Dios siempre está con nosotros, como dice el Mateo 28:20, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, Dios está con nosotros. Solo pidámosles que vivamos haciendo su voluntad, que no nos apartemos, que cuando Él nos habla nos acerquemos y no nos alejemos. Gloria a Jesús. El inciso C dice: la celebración de la salvación universal. El 12 y el 13 dice: y convertiré en caminos todos mis montes, y calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sitín. Cantad alabanzas, oh cielo, y alégrate tu tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Bendito sea Dios. Podemos ver aquí que el versículo 12 nos presenta un cuadro de la gran reunión de todos los pueblos. Gloria a Jesús. Como nos dice Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de la cual nadie podría contar, todas las naciones, de tribus, pueblos, lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Jesús. Apocalipsis 7, 9 y 10. Entonces podemos ver que aún este día está por llegar. Tenemos que mantenernos, tenemos que estar firmes, porque un día estaremos delante de la presencia de Dios, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todo color, de todo, y estaremos ahí delante de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Y por eso es bueno esforzarnos, porque para llegar a ese día. Gloria a Jesús. Y esto sabemos que es a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados, que es a través de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que es a través de reconocer que el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. Amén. Y un día estaremos ahí cantando este cántico, dice, de Moisés. Dice que grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo, dice, y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Apocalipsis 15, 3 y 4. Gloria a Jesús. Un día estaremos ahí cantando, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Grandes y maravillosas son las obras de Dios. El que cuando nos alejamos o cuando le fallamos, nos llama con su palabra y nos dice, solamente abran su corazón, solamente reconoce tu pecado, solamente reconoce tu error, solamente reconoce tu falla y pueda seguir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer, examinarnos cuando la palabra de Dios está. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Padre? ¿Soy yo, Señor? Ayúdame para vivir conforme tu voluntad, y un día estemos delante de ese trono y al frente del Cordero. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, espero que sea de bendición la palabra. Gracias a Dios por su infinita bondad de nuestro Señor. Abrigamos esa esperanza de formar parte de la gran reunión para celebrar nuestra salvación. Amén. Gloria a Jesús, del cual tenemos que cuidar, de no perderla, cuidarlo con temor y temblor, que nadie se lo robe, que ni la envidia, ni el coraje, ni el resentimiento, nada le robe en la oportunidad de que lleguemos a este lugar. Gloria a Jesús. El Mesías, a través de la experiencia del rechazo y maltrato que habría sido sometido por su pueblo, de la misma manera los que son llamados por Dios a formar parte de sus elegidos van a pasar también persecución, como pasó Jesucristo, pero no tendrán nada que temer, porque el mismo Dios estará con ellos para sostenerlos, para defenderlos. Esa es la gran bendición. Tan solo recordar que Jesucristo también pasó eso, y los siervos del Señor, sé que se sienten, ¿cómo se dice? Se les entra el dolor, la tristeza de ver la condición del ser humano, y a veces llega el desánimo, pero Dios está con ustedes, amados siervos del Señor. Dios está ahí para sostenerlo y fortalecido, y no se cansen. Y llega el cansancio, pero no se cansen de decir, de dar esa palabra con la fuerza, con el poder de Dios que les da sobre sus vidas, y ustedes seguir adelante llevando ese plan de salvación. Y esperemos que el pueblo, el buen pastor, abramos nuestros oídos para recibir la palabra y no tengamos excusa de decir, es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía, no lo supe. No hay excusa, porque eso en el cielo se está grabando, de que ahí estamos sentados, de que ahí estamos recibiendo, y de que si no estamos obedeciendo también todo se está guardando. Gloria a Jesús. La otra de las bendiciones adquiridas en la salvación es la seguridad de que somos trasladados a pastos delicados, dice, y a aguas de reposos, que no tiene una posesión, que tenemos una posición adquirida por Dios para nosotros, donde nada nos faltará. Ese día se acerca, ese día está por llegar, hermanos. Espero en el Señor que les haya sido también de bendición la palabra.
Les voy a pedir también que vayan preparándose para la siguiente clase. Vamos a leer Isaías 55 del 1 al 13 para la próxima semana, y así cuando esté la clase podamos recibir. Vamos a hacer una corta oración. Amén. Le damos muchas gracias, Dios Padre, por tu palabra, porque sabemos, Señor, que con gran amor, Señor, el gran sacrificio que hiciste a través de la cruz Jesucristo de Nazaret, y tenemos este plan de salvación para no perdernos, Señor, sino para recibir tu palabra, ese gran amor que tú diste por nosotros. Te damos muchas gracias, Dios. Ruego que mis hermanos, mis hermanas, quien escuche esta palabra, Señor, quien se haya sentido desalentado, quien se haya sentido, Padre, sin fuerza, que tu presencia, tu poder sea sobre sus vidas y la alientes nuevamente. Y aquel también, Padre Santo, que esté en condición de no aceptar su error, su pecado, que abra, Señor, su conciencia, que abra su corazón de entender el plan que tú tienes para su vida, Señor, y que haya esperanza. Mientras tú no hayas venido, Señor, tenemos toda esa esperanza de reconciliación, Señor, de poder decir: aquí estoy, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi error, reconozco mi falla, y yo sé que tú me puedas perdonar, Señor, porque tu plan y el propósito que tú tienes, Señor, es que nadie se pierda, Señor. Y dice tu palabra que tú aceptas a aquel que se acerque con un corazón contrito y humillado, Señor, que tú no lo rechazas, Señor, sino que tus brazos siempre están abiertos para todo aquel que quiera, Padre, acercarse a ti, Señor. Te damos muchas gracias. Ruego que tú bendigas a mis hermanos, mis hermanas, cada día de sus vidas, Señor, y que le des la fuerza que necesitan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Muchas gracias por tu gran amor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos.